Una mirada a Cristo. Vida ejemplar de la Madre María Teresa Botello Uribe. Capítulo 71. Señor, ellas son tuyas, protégelas. Bueno es Dios para el que en Él espera, un refugio en el día de la angustia. Él conoce a los que a Él se acogen. Libro del profeta Nahum 1:7. La crisis en Sierra Leona iba en aumento, los conflictos entre las etnias eran cada vez más bélicos y entre las víctimas inocentes sufrían los misioneros. Monseñor Viguzzi le pide a la Madre General que no viaje a Sierra Leona bajo ninguna circunstancia. Entonces, la Madre, a su vez, aconseja a las hermanas de esa misión, por medio de la radio y a través del mismo obispo, que estén preparadas para una posible evacuación. Indicó que todas tuvieran una bolsa pequeña que pudieran cargar con lo mínimo indispensable, sobre todo sus documentos, que se organizaran y decidieran de antemano quién consumiría las hostias consagradas y quién cargaría con la radio para seguirse comunicando o en todo caso esconderla. Al mismo tiempo recibió la tremenda noticia de que en México, en la misión de Chiapas, el grupo de rebeldes zapatistas el día 19 de diciembre, sin obedecer el cerco impuesto por el Ejército Federal, tomaron 38 cabeceras municipales. Lo bueno es que no hubo heridos graves en el enfrentamiento. Ahora las hermanas de Chiapas peligraban, pues en cualquier momento se podía desatar una guerrilla entre los soldados y los rebeldes zapatistas. De nuevo la Madre General dio la orden de que por ningún motivo salieran de las casas y que obedecieran las órdenes que diera el gobierno de permanecer en calma mientras controlaban la situación. La inestabilidad en Chiapas y otros factores internacionales provocaron una grave crisis financiera en México. Este hecho afectaba a todos los mexicanos, por lógica también a los bienhechores, a los colegios regidos por la congregación, así como las ayudas económicas que de la región mexicana se enviaban a la Casa General para a su vez sostener otras misiones, entre ellas Sierra Leona. El día 23 de diciembre de 1994, la Madre María Teresa recibe una llamada telefónica que la dejó sumamente mortificada, por lo que se sumergió en una confianza absoluta en Dios. Le informaron que unos rebeldes entraron a la misión en Milla 91, una de las villas donde estaban las hermanas, incendiaron casas, la gasolinera, asaltaron el banco y se llevaron a las 8 misioneras clarisas a la selva junto con un matrimonio de voluntarios norteamericanos. Los nativos avisaron de alguna manera a Monseñor Viguzzi, quien se comunicó al norte de Italia y de allí le hablaron a la Madre General para darle la tremenda noticia. La comunicación era toda una odisea, pero muy bien organizada para lo grave de la situación. Monseñor Giorgio Viguzzi, obispo de McKinney, Sierra Leona, se comunicaba por radio a Freetown, pues él estaba casi siempre moviéndose de aldea en aldea con gran valentía. Desde Freetown se comunicaban por teléfono con los javerianos del norte de Italia, y ellos se comunicaban con la Madre María Teresa Botello, al igual que con los diferentes superiores generales que tenían religiosos en esas zonas, para mantenerlos informados. Con los misioneros, dentro de Sierra Leona, Monseñor se comunicaba como podía, por medio de radios, o incluso mandando personas como mensajeros a través de las selvas. De inmediato la Madre María Teresa organizó una hora santa en la casita y pidió a toda la familia inesiana que intensificaran sus oraciones. Estaba muy preocupada por las hermanas y por Monseñor Juan Esquerda Bifet, que iba en camino desde Freetown hacia Milla 91 a dar los ejercicios espirituales. La madre se enteró después por la radio de los misioneros que Monseñor Esquerda estaba bien, que llegando a Masiaca, en vez de ir a Milla 91, los habían desviado a Lunsar, que ya se habían encontrado en el camino con el obispo y la superiora local de las misioneras clarisas de Lunsar, quienes hacían lo posible por llegar a la misión con Monseñor Esquerda. De inmediato el obispo avisó por la radio que informaran a la Madre María Teresa Botello que estaban por el momento a salvo. La madrecita en Roma no soltaba el rosario. Se le escuchaba repetir continuamente: «Protégelos, María, protégelos, Madre mía». De nuevo le avisaron a la Madre General que Monseñor Esquerda ya estaba en Lunsar, pero que aún no se sabía nada de las hermanas de Milla 91. Yo estaba a su lado cuando recibió la noticia. Le escuché decir: «Señor, ellas son tuyas, protégelas, te suplico que no les pase nada,
solo han deseado amarte y servirte, cuídalas. La Madre María Teresa Botello era un alma de oración, confiaba inmensamente en la misericordia de Dios. Sabía que la Virgen de Guadalupe no abandonaría a sus hijas en manos de los rebeldes. Llamó a todas las hermanas de la casita a la capilla y habló también a Garampi, a Pisoniano. Hizo algunas llamadas a todas las superioras regionales. Pidió a toda la congregación intensificar las oraciones ante el Santísimo hasta que aparecieran las hermanas. El día 24 de diciembre, en la noche, la Madre General, que prácticamente había permanecido día y noche en la capilla pidiendo por sus hijas, recibió un mensaje. Misioneras clarisas y voluntarios encontrados sanos y salvos, ahora todos reunidos celebran la misa de Navidad a oscuras junto con el obispo Biguzzi y Monseñor Esquerda en Lunsar. Sores, Sores, las hermanas están a salvo, todas a salvo, bendito sea Dios. Gracias, nuestra Madre, por no abandonar a tus hijas. En ese momento comenzó a cantar un villancico de Navidad y tomó al niño Dios en sus manos y lo besaba con veneración. Lloró de felicidad, había sido demasiado estrés por el que había pasado, lágrimas de una madre por sus hijas perdidas y encontradas. Una de las consejeras que había estado mucho tiempo en tierras africanas dijo que ella no conocía ese lado tan maternal y sensible de la Madre María Teresa Botello. En adelante, fue una de sus más fieles hijas, la amó y respetó como pocas hermanas. Este hecho de alguna manera había permitido retirar de su mente y corazón esas ideas equivocadas que se había hecho sobre la Madre General. Hasta llegó a comentar que le encantaría que todas en la congregación conocieran de verdad a la Madre. 2 días después, la madre se enteró con más detalle de lo que había pasado con las hermanas de Sierra Leona. Mientras se las llevaban junto con más gente en medio de la selva en fila india, las hermanas iban rezando el rosario en voz alta, de manera que los soldados no las podían callar. Incluso una de ellas hizo que los soldados también rezaran. Se detuvieron en cierto punto, en medio de la selva, y de repente, sin saber ni de dónde, se escucharon disparos de metralletas. Todos se tiraron al suelo, les pasaban las balas por encima. Los rebeldes huyeron y luego hubo un silencio total. En el tiroteo se dispersaron y todos aprovecharon para escapar. 6 misioneras clarisas fueron ayudadas por soldados regulares, huyendo rumbo a Bo, y las otras 2 misioneras clarisas, junto con el matrimonio norteamericano, se fueron en dirección a Yonibana. En medio de aquella selva, los interceptó una persona misteriosa que los guió, caminando por más de 7 horas, hasta que llegaron a una aldea. Su acompañante los dejó en una casa católica y no lo vieron más. Mientras tanto, el señor obispo las buscaba sin descanso por cada una de las aldeas, pidiendo a la gente las auxiliara. Finalmente las encontró y las llevó de nuevo a la misión. Sin perder tiempo, ya en la madrugada, el obispo avisó de nuevo vía radio que las hermanas y los voluntarios estaban a salvo. De inmediato se avisó a la Madre María Teresa Botello a Roma. Esta historia seguramente el lector la podrá encontrar más detallada en alguna crónica de la Casa General que se escribió posterior a estos días, o en la carta colectiva que la madrecita escribió a todas las casas para platicarles lo acontecido. Su fe era verdaderamente firme, su esperanza en el Señor no decaía a pesar de las difíciles pruebas por las que a diario pasaba. Era sumamente notorio que, aunque era muy sensible y sufría mucho, siempre estaba serena, demostrando así un total abandono a la voluntad de Dios. La impresionante comunicación que se lograba gracias a los radios de los misioneros, entre ellos y con algún encargado en Roma de la agencia Misna, Agencia de Información Misionera de los Javerianos, llegaba con apenas 1 hora de diferencia a la Madre María Teresa Botello y de esta forma ella estaba informada de lo que pasaba diariamente. Era tan eficiente la agencia Misna que incluso el mismo Santo Padre Juan Pablo II se enteraba por ellos de la situación, y esa Navidad pidió por Sierra Leona y por medio del delegado apostólico Monseñor Luigi Travaglino, les envió su bendición, en especial a los sacerdotes, misioneros y misioneras esparcidos en ese país. Navidad en Roma, Navidad en Sierra Leona,
1994, fue una fecha que jamás olvidará la Madre María Teresa Botello y cuantas estábamos a su lado por los acontecimientos vividos, la impotencia de no poder ir a buscar personalmente a sus hijas, pero a la vez la fe ciega en Dios, la confianza plena en que la Santísima Virgen de Guadalupe las protegería con su manto. Ese día, 24 de diciembre, después de que las hermanas de Milla 91 atendieron a los heridos y el señor obispo Viguzzi, quien no se separaba de la misión, les ayudó a enterrar a los muertos. Se celebró la misa al mismo tiempo que en Roma. La Madre General daba gracias a Dios en la misa de medianoche por haber protegido a las hijas en Sierra Leona. Las hermanas en Lunsar, junto con Monseñor Esquerda y el pueblo, también celebraron la Navidad. Como sea, apenas le fue posible, la Madre María Teresa Botello dio instrucciones a la superiora local, indicándole que en caso de tener que escapar, procuraran que fuera en grupos ya organizados, en los que no faltara una hermana mayor responsable y una nativa. Les dijo que por ningún motivo se quitaran la bolsa con los documentos personales, una lámpara, agua y algo de alimento. También les aconsejó que estuvieran atentas a las indicaciones que les dieran por la radio, de manera especial las indicaciones del señor obispo Viguzzi. La Madre Teresa Botello ya había hablado con él, pidiéndole que, si las cosas seguían así de peligrosas, era mejor evacuar cuanto antes a las hermanas de Sierra Leona, en especial a las nativas y a las jóvenes profesas. El día 25 de diciembre, después de las 6 de la tarde, el señor obispo le hizo llegar la noticia a Roma a la Madre General, de que ya estaban todas las hermanas reunidas en Lunsar sanas y salvas, para iniciar sus ejercicios espirituales como estaba previsto. La Madre estaba segura que esos ejercicios espirituales que se vivirían en Sierra Leona serían inolvidables para todas. En Roma aprovechó para hablarnos del martirio, no solo de sangre, sino de la entrega cotidiana del morir a uno mismo, a cada instante, ofreciendo todo a Dios por la salvación de las almas. Estábamos reunidos, como una pequeña representación de la familia inesiana, misioneros de Cristo, unas banclaristas voluntarias y misioneras clarisas. El día 26, de nuevo informan a la Madre General de otro ataque en Lunsar y Milla 91, al parecer más sangriento que los anteriores. Los aldeanos escapan de las aldeas, familias enteras caminan en fila por la carretera, muchos se internan en la selva con lo poco que tienen. La Madre María Teresa Botello nos comunicó del nuevo peligro que corrían las hermanas. Intensifiquemos nuestra oración, que la Virgen Morenita las proteja y proteja a todos y cada uno de los misioneros y habitantes de esa región. Dios, que es amor, ha permitido una Navidad diferente para nosotras, ya que estamos todas unidas en un solo corazón, y si un miembro de la congregación sufre, todas sufrimos. Es por eso que todas somos responsables de llevar a la santidad a las que nos rodean. Ese mismo día, lunes 26 de diciembre de 1994, en Roma, la Madre General tenía una cita con el señor Mangone, quien trabajaba el sarcófago para llevar a nuestra Madre Fundadora a la casita. La cita era para aprobar y firmar algunos documentos referentes al sarcófago. Fue ella quien eligió el tipo de mármol, la letra que se utilizaría, la forma sencilla que tendría, etc. Todo lo que era necesario para tenerla en casa. El resto, como las medidas y los materiales a utilizar, era siguiendo las normas que indicaba el Ayuntamiento de Roma. El 27 de diciembre, el ataque de las fuerzas nigerianas y de Guinea lucharon contra los soldados rebeldes de Sierra Leona, que eran los causantes del saqueo de las aldeas. Los heridos y muertos aumentaron. Las hermanas no enfermeras solicitaron el permiso a la Madre General para acudir a la clínica de Milla 91 para ayudar a los heridos. La Madre les autorizó siempre y cuando se hicieran acompañar de otros misioneros. Las hermanas enfermeras ya estaban ayudando en el hospital, esa era su misión. Con la autorización de la Madre General, 2 de las misioneras clarisas junto con el señor obispo Viguzzi y 2 misioneros salieron el 28 de diciembre rumbo a Milla 91 para verificar si había heridos que atender y llevar al hospital. Nuevamente informan a la Madre María Teresa que en el camino encontraron casas destruidas, saqueadas, todo estaba desolado.
Esta noticia afectó mucho a la madre, pues en sus múltiples viajes a Sierra Leona había pasado por esas aldeas, las conocía muy bien y se podía imaginar todo con detalle. De hecho, conocía a varios aldeanos, la mayoría de ellos fueron alumnas de la escuela o niños de la catequesis. Ahora algunos estaban heridos o muertos. El 29 de diciembre, la Madre María Teresa Botello recibe una buena noticia. Hablaron del Palazzo del Viminale, sede del Ministerio del Interno, avisando que fue expedido el decreto para trasladar el cuerpo de la Madre María Inés a la capilla privada de la Casa General en Salita Castel Giubileo 11. Fuimos por él para acelerar el proceso y lo llevamos al Ministerio de la Sanidad para que continuara el proceso de la aprobación del traslado. Si no hubiéramos ido nosotros a recoger a cada oficina el documento para llevarlo a la siguiente, según nos indicaran, el trámite hubiera durado muchos años más. El día 30 de diciembre, la Madre General logró comunicarse en forma triangulada, vía teléfono radio, con las hermanas en Lunsar. Esta vez les dio instrucciones precisas de lo que harían en caso de otro ataque o de tener que escapar. Ya les había dicho anteriormente algunas de estas instrucciones, pero lo repite y ahora lo da como una orden. La madre estaba consciente de que no se podía prever lo que iba a pasar, pero de igual modo que los soldados se preparan por años para un eventual ataque. Así las y los misioneros deberían estar preparados en todos los aspectos. Cada religiosa tenía ya una comisión que cumplir. Cada una debía traer consigo sus documentos, agua, una lámpara y un cambio de ropa. Todo para poder escapar en caso necesario, lo cual se haría siempre en pequeños grupos. Cuando hablaba con ellas, se le quebraba la voz. Sabía que estaban en un eminente peligro de muerte. En una de las llamadas les dijo: Si pudiera ir a África y apoyarlas en este momento tan difícil, lo haría, pero la Virgen de Guadalupe no me las abandonará. Se lo he pedido con todo mi corazón. Les mando la bendición. El señor obispo informó a la Madre General que había dado orden de que los voluntarios de todas las misiones se refugiaran en Freetown mientras abandonaban lo más pronto posible el país. Se quedarían en Sierra Leona solo los misioneros y misioneras religiosos, así como los sacerdotes. Puso como condición que al momento en que se les diera la orden, todos abandonarían Sierra Leona inmediatamente. En Roma, la Madre General María Teresa Botello se reúne con los superiores generales, provinciales o regionales que tienen presencia en Sierra Leona, para juntos analizar la grave situación. Llegando a la casita, la Madre General nos reunió en el comedor y nos platicó lo acordado. Ella decía que todo era formación y que debíamos aprender qué hacer en situaciones similares. Se propone no exponerlos inútilmente por una guerra sin sentido. En caso de nuevos ataques, se les retirará de las misiones, en especial las escuelas o pequeños dispensarios que ya de por sí no pueden funcionar. Quedará solamente abierto el hospital con el personal correspondiente, siempre y cuando sean respetados. En caso contrario, todo el personal abandonará el país. En las noticias de televisión hablaban de un nuevo y sangriento ataque ocurrido el día 31 de diciembre en varias zonas de Sierra Leona, en especial en Lunsar, justo donde estaban reunidas las misioneras clarisas de las 3 comunidades de Sierra Leona, haciendo ejercicios espirituales. De nuevo el señor obispo se comunicó con la Madre María Teresa Botello, confirmándole que todas las hermanas estaban bien, aunque había heridos entre los militares y entre los rebeldes. Esa última noche del año 1994, la Madre María Teresa Botello hizo una reflexión a la comunidad reunida en la capilla. Nos cuestionó de cómo habíamos vivido los 365 días del año. Fue recorriendo una a una las virtudes y las bienaventuranzas, marcándonos un buen examen de conciencia. Para ella, si no se caminaba hacia la santidad, cayendo y levantándose, era tiempo perdido. Jesús nos ha llamado a todos a la santidad. Sed santos porque yo, vuestro Dios, soy santo. Sed santos como mi Padre Celestial es santo. ¿Y cómo lo vamos a lograr? La respuesta está en las palabras del Padre durante el bautismo de su Hijo. Este es mi Hijo muy amado, en quien tengo puestas todas mis complacencias, escuchadlo. ¿Ven cómo no es tan difícil?
Basta escuchar y poner en práctica las palabras de Jesús: yo soy el camino, la verdad y la vida. Y si sentimos que no podemos solas, bueno, pues no olvidemos que la Virgen María, como Madre amorosa, nos acompañará en este camino. Eran como las 8:10 de la mañana. En Roma, del día 1 de enero de 1995, estábamos en la capilla rezando laudes cuando sonó el teléfono. Me tocó contestar. Era un misionero javeriano que le tenía noticias importantes a la Madre General. Resulta que a las 6:40 de la mañana, hora de Sierra Leona, 1 hora menos que Roma, sonaron los tambores avisando un nuevo ataque por parte de los rebeldes en Lunsar. Monseñor Juan Esquerda Bifet y las misioneras clarisas estaban en el convento terminando los ejercicios espirituales. Les avisaron por la radio que se refugiarían en el plantel de la escuela primaria, como estaba previsto, y que no salieran hasta nuevo aviso. El misionero javeriano que daba la noticia también dijo que le informaron que hubo un gran tiroteo, que dondequiera se escuchaban gritos, se veía a la gente escapando hacia la jungla, explosiones, etc. No sabían cuántos muertos había y si las hermanas estaban bien o no. Todas en la capilla nos quedamos sumidas en silencio, escuchando el relato de la Madre General. Luego agregó: Sores, Monseñor Esquerda y las hermanas están de nuevo en peligro, lo mismo que la gente en Lunsar. Arranquémosle el milagro a nuestro Señor de que nada les pase. Luego se pasó cerca del altar y allí ante el sagrario se arrodilló en el suelo en una profunda oración. Era una madre que con el corazón desgarrado suplicaba clemencia a Dios por sus hijas. No se movió de allí. Le acercamos un reclinatorio que pareció no verlo. Le escuchamos decir: Señor, tú eres infinitamente misericordioso. Si es tu voluntad, no permitas que les pase nada. Pero si ya es la hora del regalo del martirio, dales, Señor, la gracia de recibirlo como un regalo tuyo. María, Madre mía, cuídalas, protégelas. Protege también a Monseñor Esquerda, a toda esa buena gente de Sierra Leona. Así de rodillas permaneció orando, hasta que pasadas las 9:30 de la mañana, de nuevo sonó el teléfono. El tiroteo había terminado. Las hermanas y Monseñor Esquerda estaban a salvo. El misionero javeriano que le daba la noticia le comentó que parecía que no habían sido en esta ocasión los rebeldes, sino soldados ebrios que saqueaban y quemaban las casas. La gente de Sierra Leona ya no sabía en quién confiar. Por un lado, los atacaban los soldados rebeldes y por otro, los soldados que supuestamente debían defender el país. 2 horas más tarde, nuevamente informaron a la Madre General que por vía radio las hermanas se habían comunicado con el señor obispo Biguzzi. El tiroteo se seguía escuchando, pero ya más lejos se hablaba de heridos y muertos, de helicópteros que sobrevolaban la zona. La madre, por el mismo medio, envió órdenes a las hermanas de estar preparadas para evacuar la misión en caso necesario, siempre siguiendo las indicaciones de las autoridades. Autorizó para que las hermanas enfermeras se queden en el hospital para atender a los heridos. En la tarde-noche, la Madre María Teresa se comunicó con el señor obispo, que se encontraba en Makeni, quien le informó de otro ataque en la misión. Le dijo que acababa de caer una bomba en el comedor de las misioneras clarisas que ayudaban en el hospital. Le aseguraba a la madre que no había ninguna hermana herida, ya que todas ellas estaban en el hospital auxiliando a los heridos. El obispo le comentó que les había ordenado que por ningún motivo abandonaran el hospital de Mavesene, hasta que se verificara que estaban fuera de peligro. La Madre General le agradeció su preocupación por las hermanas. Al día siguiente, 2 de enero, les avisaron por la radio que el ataque de los rebeldes podía volver a suceder, pues ya habían atacado algunas aldeas cercanas. La Madre María Teresa Botello, desde Roma, trató repetidas veces de comunicarse con el señor obispo Biguzzi. Hasta lograrlo, le pidió que ayudara a sacar a las hermanas de la misión. La Madre General estaba sumamente preocupada por las hermanas y por Monseñor Juan Esquerda Bifet, a quien había pedido impartiera los ejercicios espirituales a las hermanas de Sierra Leona. Viendo el peligro en el que se encontraban, dispuso que de inmediato salieran de la misión. Personalmente, el señor obispo Giorgio Biguzzi transmitió los deseos de la Madre General. Obedecieron de inmediato y dejaron la misión. Ese mismo día, 2 de enero, cuando llegaron a Freetown, informaron a la madre que ya se encontraban seguros todos, hospedados en la casa de los josefinos de Murialdo.
Las hermanas pudieron hablar por teléfono con la Madre General. Le platicaron de la destrucción de aldeas que vieron en el camino, así como de niños y jóvenes de ambos sexos raptados por los rebeldes. Filas y filas de personas escapando de sus aldeas con sus pertenencias en la cabeza. En Roma, la Madre María Teresa siguió trabajando con el mismo ritmo de siempre, despachando los asuntos pendientes. Uno de ellos fue hablar por teléfono con el cardenal Paul Agustín Mayer, de la Orden de San Benito, quien fue mencionado como testigo en el proceso de beatificación de la madre fundadora Beata María Inés. Le pidió cita para que el postulador padre Romualdo Rodrigo le hiciera una entrevista. Aprovechó la llamada para pedirle oraciones por las hermanas de Sierra Leona. El día 3 de enero volvieron a atacar Lunsar, por lo que la Madre General dio la orden de que las 5 hermanas enfermeras que se habían quedado en el Hospital San Juan de Dios de Mavecené también se fueran a la capital. Sierra Leona no era el único problema o responsabilidad que tenía la Madre como superiora general. Cada hermana, comunidad, región de la congregación entera necesitaba su atención, que desde Roma dirigía con sabiduría, firmeza y prudencia. Era la grey que Dios le había encomendado. Todo lo hacía siempre con la ayuda de las consejeras y con las oraciones de cada miembro de la congregación. Ese mismo martes 3 de enero, la Madre María Teresa Botello tenía cita a las 3 de la tarde en el Ministerio de la Sanidad con la señora Asunta Divito para acelerar el proceso del papeleo para el traslado de los restos de nuestra Madre Fundadora. En Roma, la Madre General buscó ayuda para retirar a las hermanas de Sierra Leona a través del consulado mexicano ante la Santa Sede con el embajador Enrique Olivares Santana, quien prácticamente ya estaba terminado su periodo como embajador y aunque la trató con amabilidad, no hizo nada. También se comunicó con el consulado japonés, quienes respondieron inmediatamente, pero solo ayudarían a sacar a las hermanas japonesas, y el día 4 de enero, personal de consulado en Sierra Leona buscaban ya a las 3 misioneras clarisas que eran de Japón. El obispo dijo que llevarse del país a todas las hermanas, como se lo pedía la Madre General, no era empresa fácil. Se tenía que trasladar a las postulantes y novicias a Nigeria. A las hermanas mexicanas y japonesas que no les otorgaron visa nigeriana, deberían trasladarlas a Roma o a España, con lo cual la Madre General estuvo de acuerdo. La Madre María Teresa Botello, reunida con sus consejeras, trató de ver la manera de sacar lo más pronto posible a las hermanas. No fue posible lograr los trámites para sacar a las jovencitas nativas de Sierra Leona. Se necesitaba el permiso de sus papás, y estos habían escapado a la selva. No había forma de localizarlos, además de que no les daban visa tan fácilmente. Por lo tanto, se les llevó a un lugar seguro con la familia de una de ellas, y a los pocos días se reunió cada una con su familia. La joven postulante, que era de Ghana, se logró enviar a Accra con familiares. La hermana Regina Slicker viajó con las novicias a Nigeria. La situación era complicada. El aeropuerto estaba bajo el mando militar. Viajar por tierra era sumamente peligroso. Entonces, la Madre María Teresa Botello fue el 4 de enero a la Farnesina, a la unidad de crisis en Roma, con el ministro jefe de la unidad de crisis, Vincenzo Petrone. Me pidió que la acompañara. Le solicitó apoyo para trasladar a todas las religiosas a Roma. Fui testigo de la actitud humilde, pero insistente, con la que la madre suplicó ayuda para rescatar a sus hijas. El ministro Petrone quedó profundamente conmovido por la actitud de la Madre General, que lloraba de impotencia delante de este importante hombre. La abrazó, tratando de consolarla, y delante de ella realizó de inmediato varias llamadas, y así consiguió apoyo para sacar a las hermanas de Sierra Leona. El día 5 de enero, no sin gran dificultad, se logró el vuelo a Roma para Monseñor Esquerda. Fue un poco más fácil por ser él español y porque ya tenía un boleto de avión para regresar a Europa. Mientras tanto, ese mismo día, la Madre María Teresa, pese a todos los problemas por los que estaba pasando para lograr trasladar a las hermanas de Sierra Leona a un lugar seguro, procura continuar con su trabajo habitual. Ese mismo día jueves, asistió a la cita en el Ministerio de la Sanidad para continuar los trámites del traslado de los restos de la Beata María Inés del cementerio Prima Porta
a la capilla en la Casa General, luego el decreto lo llevamos a la Questura, a la señora Elda Aquistucci. Fue uno de los tantos trámites que se realizaron, ya que para darle rapidez, se recogía el decreto firmado y se llevaba a la siguiente oficina, según se nos iba indicando, y no podíamos mover o posponer estas citas. Cuando llegó Monseñor Esquerda a Roma, lo recogieron las hermanas en el aeropuerto y lo llevaron a su casa. Tan pronto fue prudente, la Madre Teresa Botello se entrevistó con él para que le platicara sobre la situación de Sierra Leona, las hermanas y los demás misioneros. Ya con el panorama más claro, confirmó que era necesario retirar al personal de esa misión hasta que se calmaran las guerrillas. Para lograrlo, habló con diversas autoridades eclesiásticas, entre ellos con el cardenal Francis Arinze, nigeriano. Se entrevistó con Monseñor Edward Tamba Charles, sierraleonés, quien se encontraba estudiando en Roma, todo con el fin de conocer mejor la situación. Al día siguiente, 6 de enero de 1995, finalmente volaban a Roma, sanas y salvas las misioneras clarisas mexicanas y japonesas, provenientes de las misiones de Sierra Leona. Fuimos por ellas al aeropuerto con abrigos para ellas, pues venían de un clima cálido, y en Roma hacía frío y llovía. No traían consigo prácticamente nada, hubo que proveerlas de todo, abrazos, lágrimas, gran fiesta en la casa al llegar. La madrecita se las comía a besos y abrazos, por fin podría respirar tranquila.